Bueno, hola a todos, esta es mi primera experiencia, así es que vamos a hacer un conejillo de indias colectivo para ver cómo sale esta clase. Bueno, yo les mandé, chicos, bueno, primero me voy a presentar, soy Laura Valdivieso, ya todos me conocen y vamos a cursar durante el primer cuatrimestre Historia de la Cultura Argentina de manera virtual. Voy a hacer un ensayo, a ver si estas clases así en video les sirven, me dirán, así vamos entre todos armando algo que nos venga bien a todos. Bueno, Historia de la Cultura Argentina es una especie de recorrido de la historia del arte argentino desde una perspectiva específica, que es ver cómo se ha ido construyendo nuestras prácticas, cómo se han ido construyendo nuestras prácticas culturales en general, que tienen que ver con nuestros gustos, con las tendencias que han ido siguiendo los artistas, con los debates intelectuales que ha habido a lo largo de estos 2 siglos. Y desde ese punto de vista es que vamos a abordar el programa y vamos a usar de soporte algunas imágenes de la historia de la pintura y vamos a tratar de ir relacionándolas con algunas cuestiones ligadas a la literatura y al cine, a la música, si alguien sabe, que no es mi caso. Pero sí me ha pasado algunos años que tengo algún alumno que sabe de música, alguno que sabe de literatura y vamos a ir aportando conocimientos y armando entre todos este rompecabezas. Bueno, la unidad 1 tiene 2 temas centrales que son los artistas viajeros y la generación del 80. Esta clase 1 es la de los artistas viajeros y la clase 2, que les mandaré, si esta sale bien, va a ser para abordar la generación del 80. Yo les he mandado un trabajo práctico en el que pueden elegir tanto artistas del grupo de los viajeros como de los primeros nativos como de la generación del 80, por lo cual les pido, si quieren, esperar un poco para hacer el trabajo y si no, pueden hacerlo con los temas que ya hemos abordado. El PowerPoint que les mandé es pequeño porque no quiero sobrecargarlos, quisiera que esta experiencia sea productiva para todos, así es que yo les he mandado un PowerPoint pequeño como para que ustedes tengan ahí concentrada la idea central de la unidad y en estas clases vamos a explicar un poquito más esos temas. La unidad 1, entonces, como ya les dije, tenía esos 2 puntos centrales, y vamos a hablar un poco de las consideraciones generales que yo les puse en el PowerPoint para que ustedes tengan una idea de cuáles son los nudos alrededor de los cuales se construye nuestra cultura y nuestras prácticas culturales. Bueno, el primer problema historiográfico crítico en la construcción de la historia de la cultura argentina es cuál es la plantilla que se usa para esta construcción. Y en general esa plantilla son categorías históricas, estéticas, artísticas, establecidas en Europa, que se traspasan y se aplican para ordenar nuestra historia. Es interesante, es ordenador, pero lo que sucede siempre es que a veces, estuvo mal, lo que sucede generalmente, y pongo un poco de los dos, es que las imágenes se divorcian de esas categorías que las organizan. Entonces vamos a tener a lo largo de todo nuestro desarrollo este conflicto presente siempre, que estamos utilizando categorías históricas elaboradas en Europa y extrapoladas de manera un poco forzada a nuestro ordenamiento. Ese es uno de los problemas que vamos a tener presente en toda la materia. El otro es el problema de las sociedades postcoloniales o sociedades que han sido colonizadas, como es nuestro caso. Como ustedes saben, nosotros somos una ex colonia española y esa situación de colonización genera en las culturas, en todas las que han sido colonizadas, por ejemplo Australia, por ejemplo África, en lugares de África, una especie de dicotomía entre cuestiones constitutivas de la cultura que son producto de este modelo externo que se impone, se instala y que generan siempre en estas tradiciones como una especie de dependencia del modelo, de necesidad del modelo de referencia que está presente en casi todas las prácticas. Nosotros todavía hoy somos una sociedad colonizada, yo creo que es uno de nuestros peores males. Entonces lo que suele pasar es que trabajamos, no solo producimos, sino también organizamos nuestras escuelas, trabajan en eso nuestros investigadores, valoramos como estar informado a eso, siempre cuestiones que tienen que ver con conceptos y asuntos que se producen fuera de nuestro lugar y que vienen de esa dependencia cultural, que en nuestro caso puede haber sido Europa durante un buen tiempo y también Estados Unidos.
y la relación o la manifestación de esta dependencia del modelo va cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo a las ofertas y a las épocas y a las situaciones de cada época. Por ejemplo, hoy una cuestión muy fuerte de la dependencia del modelo que todavía sigue presente es la idea esta de ir a estudiar a las universidades europeas, ¿no es cierto? Es como si uno fuera ahí a aprender el oráculo de todos los conocimientos, de todas las sabidurías. Esa práctica sigue presente, pero vamos a ir tratando de dilucidar muchas prácticas que siguen presentes en esta cuestión de la colonización. Y otro aspecto que ya sí tiene que ver con el tema que nos atañe, que es el de los artistas viajeros, es la mirada que construye Europa sobre sus colonias. Previo a los artistas viajeros, nosotros tenemos todo el periodo colonial en nuestra producción cultural, que no lo vamos a abordar porque la materia es muy pequeña, y este año además particularmente, y hemos tomado como punto de partida para abordar el asunto de la cultura argentina a los pintores viajeros, porque es donde aparece algo que yo les he puesto ahí en el PowerPoint, que es la construcción de la iconografía argentina, o la aparición de la construcción de la iconografía argentina. Anterior a eso nosotros tenemos toda la pintura colonial, en donde la dependencia del colonizador, digamos, es muy fuerte, porque es pintura religiosa con los modelos que traían los monjes de Europa. Hay prácticamente copias de pinturas y asuntos muy relacionados a algo que está muy arraigado todavía a las prácticas europeas. Entonces vamos a empezar nuestra historia. Yo puse 1810, 1900, porque todos sabemos lo que pasa en 1810, o deberíamos, que es cuando comienza el periodo independentista, que como todos deberíamos saber, es un proceso histórico que se da en casi toda América, o en toda América, y que tiene que ver con la invasión napoleónica en España y con las transformaciones que se van a producir también en Europa, ¿no es cierto? Nosotros a partir de ahí empieza el proceso de independencia, y junto con el proceso de independencia empiezan grandes temas que van a estar presentes en la historia, en nuestra historia de la cultura hasta hoy. Lo que vamos a ver con los pintores viajeros es cómo se inicia y desde qué perspectiva se asienta esta idea de la iconografía argentina. Yo les he puesto en la unidad la relación de los pintores viajeros con el romanticismo europeo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos artistas, el romanticismo en Europa, como el romanticismo hoy lo conocemos, tenía que ver con un movimiento cultural que buscaba lugares exóticos, desconocidos, desvinculados del racionalismo y la cultura europea más tradicional. Entonces, una de las manifestaciones que tiene este romanticismo son los viajes a lugares recónditos a buscar cuestiones desconocidas o exóticas. De esos viajes, además con los intereses económicos pertinentes, que era viajar a ver qué se podía obtener de estos lugares desconocidos y exóticos. Pero digamos que desde el punto de vista estético el interés era eso, ¿no? Lo exótico, lo extraño, lo que estaba de alguna manera desvinculado del racionalismo europeo, lo primitivo. Esa es una inquietud poética propia del romanticismo que se va a materializar en estos artistas que viajan a buscar estas cosas. Los artistas viajeros son un grupo de artistas no siempre profesionales, en general no, que viajan a tomar, sería como el equivalente hoy a un fotógrafo de la National Geographic, ¿no? Que viaja a buscar lugares y a tomar un registro de esos lugares. Esto que yo les cuento es importante porque va a marcar de alguna manera la forma en la que estos artistas registran los lugares. Van a tener un interés específico en lo exótico, en lo típico, ¿no es cierto?, en lo particular de los lugares, y también va a marcar de alguna manera la forma en la que se aborda la imagen, porque cuando uno está haciendo un relevamiento casi científico de algo, necesita incluir detalles, necesita hacer un trabajo realista, ¿no? Imagínense, por ejemplo, las flores que se dibujaban en los libros de botánica o los dibujos que se hacían en los libros de anatomía. De alguna manera ese interés es importante y marca la forma en la que estos artistas van a mirar las imágenes de los lugares a los que viajen. Entonces vamos repasando, dijimos, hay un interés por documentar, por lo tanto es importante el realismo, el detalle y lo exótico y lo típico. Y lo otro que es relevante también en este grupo de artistas es las técnicas, que como ustedes sabrán, la pintura al aire libre es difícil,
Van Gogh y los impresionistas, que son los primeros artistas que empiezan a pintar al aire libre al óleo, hacen una pintura rápida, pero empieza a pasar eso cuando recién ellos tienen la posibilidad de salir con pomos de pintura a pintar. Y eso todavía no existe en 1810. Por lo tanto, nosotros vamos a ver mucho registro hecho con lo que se conoce en pintura, técnicas rápidas. Acuarela, carbonillas, lápices, tintas. Entonces son dibujos pequeños, de mucho detalle, con estas técnicas rápidas que en las bellas artes o en las academias de arte que ya vamos a estudiar cuando veamos la generación del 80, no se las consideraban dignas, digamos, de ser obras de arte, sino solamente se las utilizaba como método para tomar apuntes o realizar bocetos. Entonces los artistas viajeros van a llegar a América, algunos en expediciones científicas, otros por cuenta de ello buscando aventuras, y se van a ocupar de generar toda una documentación a través de estas técnicas que les acabo de contar, de los tipos y costumbres de la cultura local entre 1810 y 1850-60. Muchas imágenes de esas las conocemos, las hemos visto en nuestros libros de historia cuando éramos chicos de la primaria, que aparece el aguatero, aparece el que vendía velas, esas figuras que nosotros conocemos, las conocemos, como no había fotografía, a través de las imágenes que registraron los artistas viajeros. Otra cosa que van a hacer los que se instalen en Buenos Aires es ganarse la vida a través de la producción de algo que después se ha instalado y ha tenido mucha importancia en la cultura argentina, que son los retratos de las personalidades de la ciudad de Buenos Aires. Y va a aparecer un género que también es interesante, que después se va a desarrollar mucho, que es lo que se llama el retrato aparato. ¿Qué es el retrato aparato? Es un retrato en el que yo le incluyo a la persona que estoy retratando elementos o objetos que me digan algo de esa persona, de su profesión, de su clase social, de sus gustos. Y el retrato aparato es típico, lo conocemos todos, lo hemos visto un montón de veces. Es, por ejemplo, Sarmiento en su escritorio. ¿Qué le vamos a agregar a Sarmiento? Los libros y la pluma, porque él era un escritor y es un intelectual. A San Martín, ¿cómo pintamos a San Martín? Con su caballo, su espada. A Belgrano, con la bandera. Ese es el retrato aparato, que es un género muy desarrollado en el siglo XIX en la pintura argentina, también después de los artistas viajeros. Bueno, otro asunto que les he puesto en el programa, bueno, ya hablamos de las técnicas del género y de los estilos, que son esto que tiene que ver con la necesidad de observación que tienen estos artistas y la necesidad de documentar esa observación. Y otro asunto que me parece importante destacar acá es algo que vamos a entender bien cuando veamos a la generación del 80, es que es la valoración crítica que se hace sobre esta pintura. Cuando la generación posterior va a instalar un nuevo modelo de artista, que también lo va a traer de Europa, que ya se los voy a explicar en la clase 2, estos artistas no van a ser incluidos en las primeras historias del arte argentino porque se va a considerar que el trabajo que hacían no era artístico, sino que era un trabajo documental, etnográfico, histórico. Recién en el siglo XX, después de muchos procesos que también vamos a estudiar, los artistas viajeros se los empieza a incluir en las historias del arte argentino y se empieza a estudiarlos o a considerarlos desde un punto de vista artístico y desde sus aportes al campo propio de la cultura. Por esa razón, hay mucha obra de estos artistas que no está en museos de arte, que están en museos históricos y que se debate en el siglo XX después cuál es el destino real que tienen que tener estas obras. Pero eso tiene que ver con la apreciación crítica que se hace de esta producción. Se consideran documentos antropológicos, no se los alcanza a apreciar como obras de arte todavía en el siglo XIX y entrado el siglo XX. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos la clase 2. Pero se los menciono para que ustedes vayan pensando en eso. Otro asunto en el que ya sí quiero hacer un poquito más de foco es en la construcción de la iconografía argentina, que yo les puse eso en el Power porque me parecía que era importante que se acordaran qué es la iconografía, porque es algo que tiene que ver con el cine, y por qué se los considera a los artistas viajeros los fundadores de la iconografía argentina, que de alguna manera ya lo mencioné, y es porque son los que se van a encargar de empezar a proponer imágenes que tienen que ver con nuestra propia cultura o con nuestra propia historia. Si bien es una mirada romántica desde afuera, pero van a documentar un poco todas las costumbres, los vestuarios,
las fiestas de la época previa a los artistas de la generación del 80 que le van a dar un vuelco a eso. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué es la iconografía argentina, que son imágenes que pueden tener que ver con nuestra propia tradición, rápidamente nos vamos a encontrar con que estos son los artistas que empiezan a volcar esas imágenes. La pintura anterior, que nosotros no la hemos visto por razones de tiempo, es una pintura religiosa, católica, por supuesto, que no nos dice mucho o casi nada de la tradición cultural o de cosas que tengan que ver con la construcción de nuestra cultura. Y otro elemento que me parece importante, sobre el que también vamos a trabajar durante todo el año, es que se construye junto con eso dos categorías estéticas que todavía hoy están muy en debate y que de alguna manera tienen que ver con la colonización y con la mirada foránea, ambas cosas, que son las categorías de tipicidad y de exotismo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos algo típico del siglo XIX, la vendedora de empanadas, ¿qué pasa cuando se ancla esta idea de la tipificación en la cultura y a medida que se va desarrollando esa cultura se convierte prácticamente en un asunto crítico? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el cine argentino, un elemento de tipificación fuerte es la dictadura militar. Entonces se convierte casi como en una especie de necesidad de que esté presente ese tema para que el cine pueda ser valorado desde una perspectiva internacional. ¿Por qué? Porque esta perspectiva internacional foránea mira las producciones culturales periféricas como la nuestra desde una perspectiva de lo típico, que es todavía una huella de aquel fenómeno, que todavía persiste y que la vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Y que si ustedes se ponen a pensar se van a dar cuenta en el cine cómo hay algunos elementos presentes. Por ejemplo, otro asunto relacionado con la tipicidad puede ser en Brasil la marginalidad urbana o las favelas. Se produce una tipificación sobre eso, las cuestiones de clases sociales, como en la película Roma, son temáticas que empiezan a estar siempre presentes porque son especies de llaves para acceder a los premios o a las bienales o a los eventos internacionales, porque esta mirada internacional está puesta sobre la tipificación. Podríamos discutirlo, sería re lindo, pero no podemos, así que lo discutiremos cuando nos encontremos, porque también es un tema que vamos a trabajar en estética. Y después el otro asunto que también es fuerte, que se construye acá y que tiene una permanencia a lo largo de toda nuestra producción cultural y está siempre en debate, es el exotismo, que tiene que ver con el indio, tiene que ver con la selva. Aparece, por ejemplo, en la idea del boom de la literatura latinoamericana, ¿no es cierto? Frida Kahlo es un ejemplo de exotismo, la selva, el calor, el realismo mágico, el silencio, esos campos vacíos. Hay mucho relato de eso que está ligado a esta idea de lo exótico, que también aparece en estas primeras miradas y que sigue teniendo una fuerte persistencia en nuestras prácticas culturales. Entonces vamos a ir trabajando desde una perspectiva crítica, la tipificación y el exotismo. Vamos a ver cómo esta idea de la iconografía nacional se instala y se debate en un problema que todavía hoy discutimos, que es el problema de la identidad nacional. Se va de alguna manera a ir intercalando todo esto con esas problemáticas y a lo largo del siglo XX van a persistir de diferentes formas, por supuesto, pero seguimos debatiendo qué es la identidad nacional, qué es lo nacional, si lo nacional está anclado en lo iconográfico o en lo narrativo, si lo nacional está anclado o podría anclarse en una forma de producir la imagen. Todo ese debate tiene su origen un poco en esta perspectiva y en esta mirada que ya abren los pintores viajeros y que va a persistir a lo largo del siglo XX y todavía creo que hoy de alguna manera persiste en algunas prácticas y en algunos espacios relacionados con la cultura. Bueno, acá entonces hablamos un poco de la palabra iconografía, me interesa que la graben, y por eso les he hecho estos PowerPoint cortitos para que se graben 2 o 3 ideas sobre cada grupo conceptual que estamos abordando. La tarea que yo les voy a dejar es que, porque iba a pegar un montón de imágenes, pero no tenía sentido, ustedes ponen pintores viajeros, buscan algunos nombres
y se ponen a mirar las imágenes para ir rastreando un poco los contenidos que yo les he propuesto acá en la clase. Es decir, los tipos y costumbres, las técnicas rápidas, las tradiciones, las características locales, y me gustaría que presten atención a la forma en que estos artistas miran eso y a la presencia que tiene su formación, que también creo que se los puse en las preguntas, que es, por ejemplo, en el caso de Pellegrini, que es arquitecto, entonces se nota mucho en sus imágenes las perspectivas y todas estas cuestiones que aprenden los arquitectos, o ingenieros, perdón, ingeniero es. Bueno, acá yo les puse una imagen de Carlos Pellegrini para que ustedes vieran cómo se nota su formación, una de Hipólito Bacle, que son una maravilla, les recomiendo que las miren, porque él lo que hace es estos grabados que son como una mirada burlesca y humorística sobre las costumbres locales, y están, por ejemplo, estos peinetones gigantescos. Van a ver en algunas que la señora le rompe la pared para que pueda entrar con el peinetón. Les recomiendo que las miren, son hermosas y son divertidas además. Y les puse a Vidal, que es el que trabaja con el tema del aguatero y esas costumbres, el gaucho. Bueno, y agregué Rugendas porque además de ser muy importante, que es una cosa que me olvidé decirles, vamos a tratar de trabajar todas las unidades con un vínculo en Mendoza para que ustedes vayan viendo también como este panorama de lo nacional, entre comillas, que ya sabemos que en este país lo nacional es Buenos Aires, que es otra centralidad con la que una cultura como la nuestra, que es la mendocina, pelea, no solamente la dependencia del modelo europeo vía Buenos Aires, porque nosotros tenemos una dependencia también de nuestra capital. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ir haciendo una bajada y una relación con lo que pasa en Mendoza. Así que lo puse a Rugendas, hay una calle cerca del Museo Fader que se llama Rugendas, ahora ya saben quién es, que es un pintor viajero que estuvo en Mendoza porque viajó a Chile y son las primeras imágenes de la cordillera de los Andes. Así que me interesaba que lo tuvieran presente, que lo miraran. Y después aparecen en esta época también los primeros pintores nativos, que son algunos artistas que por alguna razón, en el caso de Pueyrredón, su familia viajó a Europa, entonces él estudió pintura allá, o estudiaban con estos artistas viajeros que daban clases. Yo he elegido como palabra clave de esta, bueno, no sé qué les anoté acá, perdón. Bueno, aparece como estudia Pueyrredón en Europa, y alguno de ellos estudia pintura en Buenos Aires, ya en los atriles aparece la pintura académica, que la vamos a estudiar bien, que es la pintura académica cuando veamos la clase 2, pero ya es la pintura, no la pintura rápida, sino la pintura al óleo que se hace en el estudio, con tiempo, eso es la pintura académica. Los géneros que usan estos artistas es el retrato, que ya les conté cuál es el origen del retrato, que era una forma de ganarse la vida y que además se va a instalar, y la pintura de historia, que también es importante porque de alguna manera contribuye a esta idea de la iconografía argentina, a la idea de mirar lo nacional, asentado un poco en la narración épica de algunas cuestiones ligadas a la historia argentina. Entonces, bueno, acá les puse el óleo, y ya el dibujo y la acuarela se usan como relevamiento porque esto es la pintura académica, aparece con estos pintores y va a tener un fuerte desarrollo ahora cuando estudiemos a los artistas de la generación del 80. Pero me interesaba que hicieran foco en la idea de lo criollo, que es otra palabra nueva que vamos a incorporar, que se refiere ya a la mezcla del, o sea, son los españoles nacidos en América. Y la idea de lo criollo y el criollismo, que también está muy presente en el cine, así es que los desafío a que busquen un poco esta construcción de lo criollo en el cine, junto con la tarea que les he dado. Acá yo elegí dos artistas que son muy importantes, Cándido López, que es una joya maravillosa, hermosa, así que se lo miran todo, se detienen, son unos cuadritos muy pequeños, esta imagen que yo les he puesto ahí en el PowerPoint, son unas obritas que deben medir 30 por 50. Lo que hizo Cándido López es documentar la guerra del Paraguay, es pintura de historia. Él perdió su mano con una granada en la guerra, después lo estudian a él, se busca la biografía porque si no vamos a perder mucho tiempo, pero les cuento, él perdió su mano derecha, entonces empieza a pintar con la mano izquierda, momento en el cual esa pintura académica con la que había aprendido a pintar se le va diluyendo, y después se encuentra con unos paisajes y unas situaciones para documentar en las que tiene que diseñar este soporte que en Europa no se consigue, que es esta pintura alargadita,
panorámica sería hoy, con algunas líneas de horizonte altas para generar grandes superficies donde le quepa todo este despliegue temático que él hace en sus pinturas. Estas figuritas que ven en las pinturas son muy pequeñas, deben medir 1 centímetro, o sea que es una cosa muy delicada, muy hermosa, así es que le prestan especial atención a Cándido López. Hay una película, un documental sobre la Guerra del Paraguay, que está desarrollada casi toda la película en relación con estas vistas y estas imágenes que buscaba Cándido. Son todas vistas aéreas. Bueno, los detalles cinematográficos me gustaría que los agreguen ustedes si alguno elige a Cándido López. Deténganse porque es una cosa maravillosa. Y acá hay un ejemplo, además del tema de la pintura de historia, de este debate sobre la valoración crítica de estas obras, porque la familia de Cándido López quiso donarle al Museo Nacional de Bellas Artes a principios del siglo XX la colección de pinturas y el museo la rechazó. Entonces esta colección, gran parte de esa colección le pertenece al Ejército Argentino, que por supuesto la recibió como pintura documental, y todavía hoy lamentablemente está en manos del Ejército Argentino, porque estaba esa dicotomía sobre la valoración crítico-histórica de estas obras, que recién entrado el siglo XX se empiezan a considerar obras de arte y se empieza este debate sobre dónde deben estar ilustrando qué. De todos modos, si ustedes viajan a Buenos Aires y van al Museo Nacional de Bellas Artes, hay una pequeña colección de pinturas ahí de Cándido López que no hay que perdérselas porque son una joya. Bueno, les puse a Prilidiano Pueyrredón, que es muy importante, es un artista muy importante, y les puse este retrato aparato, que es la hija de Rosas, Manuelita de Rosas, que entre otras cosas tiene su vestido rojo, que es el color de la Santa Federación. Acá aparece la pintura académica, la técnica del retrato aparato, en un artista, y miren el resto de la obra de Pueyrredón, que yo no la puse porque esa es la tarea que tienen que hacer ustedes si es que eligen a Prilidiano, y van a ver una relación fuerte con un artista muy conocido del siglo XX, que es Molina Campos. Molina Campos es un dibujante que seguramente todos conocen, muy conocido por las caricaturas que hizo del campo argentino, pero van a encontrar en la obra de Prilidiano la fuente de Molina Campos, que son los paisajes pampeanos, las costumbres pampeanas. Eso lo miran ustedes para hacer el trabajo. Yo les he agregado en el trabajo práctico la posibilidad de trabajar con artistas de la generación del 80, porque como habrán visto en la agenda que les mandé, es un trabajo práctico cada 2 clases. Hay algunos alumnos hermosos, muy aplicados, que ya han hecho el trabajo, pero quería, si es que les resulta útil esta clase, que esperaran las clases, porque por ahí les interesa algún tema que tiene que ver con lo que miran en el cine, y está bueno que se den esa posibilidad. Si no, está bien igual. Aprovecho estos minutitos porque voy a destinarles media hora a cada clase para decirles que los trabajos entregados en tiempo y forma y de manera correcta van a equivaler al examen final. Yo no quiero atosigarlos. Si sienten que es mucho trabajo, me lo comentan. Si sienten que las clases no son claras, me lo dicen. Si tienen algunas dudas con los instructivos, me preguntan. Lo único que les pido es que usemos el grupo de WhatsApp de manera escueta y solo para cuestiones relacionadas con la cátedra, y que mantengamos cierto ritmo para que de esta manera nosotros podamos terminar el año sin que ustedes se queden con esta materia pendiente. Si algún alumno está condicional y no les sirviera el cursado, yo voy a proponerle a Patricia y a Gaby, no lo he hablado con ellos, pero imagino que van a estar de acuerdo, que se reserve la nota, se inscribirán el año que viene de nuevo y sin cursar les pasaré como si hubieran cursado la nota del trabajo realizado este año. O sea que el trabajo no lo van a perder, así es que me gustaría que aprovecháramos el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, me la manda. Respeten mis consignas porque los nombres de los archivos son para que yo pueda archivar la documentación sin tener que trabajar mucho, sin que se me haga mucho lío. No sé si les puse, pero en el asunto me ponen trabajo práctico número 1. No sé si puse lo del asunto, pero por favor pónganmelo, así a mí no se me hace lío en mi correo. Bueno, espero que esto esté bien. Es mi primera experiencia, no me gustan las cámaras, así es que vamos a ir aprendiendo todos juntos. Ahora voy a ver cómo les mando el video y me escriben cualquier cosa. Bienvenidos a las clases de Historia de la Cultura Argentina.